Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Después de los días tumultuosos y frenéticos que vivió el país las primeras semanas de octubre, hoy asistimos a un periodo de calma. Ese sosiego debe permitir que las posiciones enfrentadas se vuelvan a encontrar, que se produzca el reencuentro nacional, que el diálogo se profundice y que la paz se fortalezca. No cabe que volvamos al sobresalto y a la violencia. Los problemas fiscales del Ecuador, yo diría, están intactos después de los 11 días de enfrentamientos. Esa realidad debe ser entendida por la población y, por cierto, los ajustes y sacrificios deben ser observados sin afectar a los más pobres. Es hora de los renunciamientos y hacer concesiones. Hay que buscar acercamientos. El tema de los subsidios, por ejemplo, debe ser comprendido desde la concepción de que los pobres no tienen que pagar los combustibles a los más ricos, o que los ecuatorianos en su conjunto no deben subvencionar, por ejemplo, a los contrabandistas. Los criterios tributarios también tienen que orientarse en dirección de fomentar la producción y los niveles de consumo y no desalentar las inversiones. Las reformas laborales igual. Hay que animar la contratación de mano de obra, ofrecer garantías y seguridad a los trabajadores y destinar todos los esfuerzos para lograr incorporar más de 5 millones de ecuatorianos al trabajo formal. Pues bien, estos son los temas que queremos tratar esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas y para ello doy la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. Nos acompaña el doctor Carlos Larreategui. Él es el rector de la Universidad de las Américas de la UDLA. Gracias también a Simón Pachano. Él es editorialista, comentarista y profesor universitario. Gracias a Lourdes Tibán. Ella fue asambleísta y actualmente es dirigente indígena. Y gracias a Nelson Erazo. Él es dirigente sindical. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. La eliminación del subsidio a los combustibles, plasmada en el decreto 883, generó la inmediata reacción del sector del transporte, los indígenas, sindicatos de trabajadores e incluso de grupos violentos que buscaban claramente la desestabilización del gobierno. Al final, el presidente Lenín Moreno, presionado por las circunstancias y en un intento de generar un diálogo abierto, dio marcha atrás a su decisión, que había sido considerada como histórica por muchos analistas. Hoy, el país se encuentra en una tensa calma, en medio de mesas de negociación entre autoridades y dirigentes sociales. Sin embargo, el gobierno aún busca estrategias que le permitan conseguir recursos para que financien la proforma del 2020. Todavía habrá que esperar cómo se consigue un modelo económico adecuado y la reconstrucción de un país que evidentemente está fragmentado. Veamos en el siguiente reportaje el criterio de algunos expertos respecto a las alternativas que tiene el Ecuador. Los 11 días de movilizaciones evidenciaron un país fragmentado. Muchos expertos dicen que se vivió un estallido social, en donde la protesta, legítima por cierto, fue empañada con actos violentos con tinte desestabilizador. Hoy, cuando las puertas del diálogo están abiertas para que esos dolorosos días no se vuelvan a repetir, Santiago Basabe, profesor de Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, cree que es fundamental una autocrítica desde todos los sectores. La propia crítica, la crítica en el sentido constructivo, la crítica a los partidos políticos, al gobierno, evidentemente, a la oposición y también la crítica al movimiento indígena. Yo creo que esa es la única posibilidad de que el país de a poco, muy de a poco, vaya zanjando estas diferencias. Y es que lo ocurrido permite evidenciar que se cometieron errores. Por ejemplo, desde el gobierno se anunciaron medidas económicas que aparentemente no habían sido consensuadas con ningún sector. Cuando uno toma una medida de este estilo, lo mínimo que podemos hacer es entender o estar abiertos a que va a existir una protesta social. Pero la protesta, que no debe ser criminalizada ni estigmatizada, según dice Sibel Martínez, presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, tampoco debe ser sinónimo de violencia. La violencia no es una forma válida de resolver conflictos. Sin embargo, ocurrió.
La quema de la Contraloría General del Estado, la toma de la Asamblea Nacional y de varias gobernaciones, la destrucción de unidades de policía comunitaria son solo algunos de los ejemplos. Pero Martínez recuerda que también hubo excesos desde la fuerza pública. De allí que hoy hay que investigar y sancionar a quienes actuaron fuera de la ley y entablar un verdadero diálogo, llegando a consensos mínimos. De pensar a la hora de tomar estas medidas en los más pobres, en quienes más se ven afectados, ¿no? Escucharlos realmente. La mayoría de nosotros estamos perfectamente conscientes que debemos luchar contra la pobreza, contra la ausencia de oportunidades, contra las terribles deficiencias de nuestros sistemas de educación y de salud. ¿Pero qué es el diálogo? El diálogo es simplemente intercambiar criterios, ver si es que eventualmente estamos o no de acuerdo, porque una negociación es otra cosa. Una negociación es ya el intercambio de aspiraciones y el buscar ver si es que podemos satisfacer, conciliar esas aspiraciones. El Ecuador necesita de las dos, diálogo y negociación. El diálogo implica necesariamente humildad. Por ahora, transportistas, sindicatos de trabajadores, federaciones de campesinos y otras organizaciones han expresado su deseo de sentarse en la misma mesa para llegar a acuerdos. Sin embargo, el movimiento indígena se mantiene alejado. A través de un comunicado de prensa, rechazaron ahora también el proyecto tributario enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Siempre va a haber sectores que van a estar en contra con razones o sin razones. Entonces, yo creo que si bien el gobierno tiene que abrirse al diálogo, discutir, conversar, eventualmente llegar a acuerdos con la mayor parte de los sectores, al mismo tiempo debe asumir su rol, que es de tomar decisiones. Hay que ceder posiciones, pero también hay que asegurarnos que todos quienes deben estar en ese diálogo estén, y lo estén con propuestas, ¿no es cierto?, a corto, mediano y largo plazo, en donde además los acuerdos a los que se lleguen sean medibles y cuantificables. Para Jorge Salles, profesor de Manejo y Resolución de Conflictos de la Universidad San Francisco, es importante mantener abiertos todos los canales de comunicación. Las recomendaciones que me permitiría hacerle al gobierno nacional es que establezca e institucionalice, sin tampoco generar toda una gran burocracia al respecto, pero institucionalice un continuo contacto, no solamente con, sino entre los principales actores sociales. El camino para construir un país más justo, equitativo y sustentable es ese: escuchar, ceder y tomar decisiones que beneficien sobre todo a los más vulnerables. Bien, vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al doctor Carlos Larreategui y quizás una primera revisión de lo que ocurrió durante esos 11, 12 días de enorme tensión en el país. ¿Por qué se produjo? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cómo entender esta explosión? Buenas noches, doctor. Le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches, apreciados colegas del panel. Buenas noches a todos. Bueno, esto es básicamente, se da en un escenario de una dificultad económica y de una crisis heredada de estos 10 años, obviamente, de despilfarro correísta y de un manejo inadecuado de la economía. Tenemos una situación real que debe ser resuelta. Me refiero sobre todo a la parte fiscal para seguir adelante como país y para sostener los factores económicos que hacen que esta nación pueda avanzar. Y en ese sentido no había muchas alternativas y el gobierno estaba obligado a tomar decisiones. Obviamente se cerraron las puertas cuando los partidos políticos negaron la posibilidad de subir impuestos simplemente por un tema político, electoral, diría yo. Y frente a eso, el gobierno no tenía muchas opciones. El subsidio, la eliminación de subsidios, era un camino que desde hace mucho tiempo se venía discutiendo como la medida más adecuada para solventar sobre todo un fardo inadecuado que la economía ecuatoriana había soportado durante años. Pero no nos engañemos, el problema no eran los subsidios. Es decir, esta manifestación violenta estaba siendo preparada desde hace mucho tiempo. Entonces, si eran los subsidios, pues eran los subsidios, si era el IVA, era el IVA. Lo que se esperaba, exactamente, lo que se esperaba es una situación de malestar político para lanzar este asalto dirigido por la dirigencia de la CONAIE en coordinación, y en esto tampoco nos engañemos, con los grupos violentos, porque hay personas que con ingenuidad piensan que los grupos violentos estuvieron simplemente sueltos, que no tenían una coordinación ni una articulación con la dirigencia de la CONAIE. Esto es absurdo. Estaba todo perfectamente sincronizado y verdaderamente esto apuntaba hacia un golpe de Estado. Pensaron que se podían reproducir circunstancias del pasado y claro, no calcularon que esta violencia, que este pillaje, que este asalto a la ciudad, que haber pisoteado los derechos de los ciudadanos, haber asaltado sus viviendas, sus negocios, iba a producir una situación absolutamente negativa y contraproducente, ¿no? La dirigencia indígena se equivocó.
Pienso que aquí también hay variables geopolíticas, no nos engañemos, este no es solamente un tema con factores locales. Aquí hay un esfuerzo claramente de la izquierda transnacional, del castrochavismo, para impulsar estos procesos. Y esto venía siendo organizado desde hace tiempos, ¿no? Si miramos hacia atrás y miramos las piezas y unimos esas piezas, vemos las declaraciones del canciller Patiño, vemos la declaración del presidente de la CONAIE, de ciertos grupos violentos que ya venían preparando esta gestión. Y obviamente, pues simplemente esperaban, Patiño hablaba de las condiciones subjetivas del país, esperaban un clima de malestar que se venía tarde o temprano porque el gobierno estaba obligado a tomar medidas, pues lanzaron este asalto violento. Y ahora, evidentemente, la dirigencia de la CONAIE quiere desentenderse de este tema. Yo creo que la dirigencia de la CONAIE debe ser procesada, enjuiciada y sancionada porque realmente lo que cometieron es un acto delincuencial. Y lo que sí quiero dejar en claro es también que esto marca un antes y un después. El país queda debilitado, fragmentado. Ya se ve que hay, obviamente, impulsos autonomistas en Guayaquil. Realmente la situación es diferente en estas circunstancias y hay que repensar el país. Vamos a hablar de eso más adelante. Simón, por favor, buenas noches, su apreciación. Buenas noches, Gracias. buenas noches a los contertulios. Yo creo que en lo que señala Carlos hay algo de verdad, por supuesto. Hubo grupos violentos, no sé si infiltrados y también en relación con los dirigentes que organizaban el levantamiento, las manifestaciones, en fin. Pero creo que hay un problema de fondo que no podemos dejar de ver. Y es que hay una sociedad muy desarticulada, una sociedad poco incluyente, una sociedad más bien excluyente, cargada de jerarquías, de racismo, de formas de exclusión, que creo que es un caldo de cultivo o, si se quiere, un polvorín que con una pequeña chispa puede explotar. ¿De acuerdo? Y esa chispa yo creo que es la que surgió con esto, digamos, de un elemento que podía ser procesado de otra manera, que también tendríamos que ver los errores del gobierno en el procesamiento de la eliminación de los combustibles, que personalmente creo que es algo fundamental de hacerlo, es necesario, pero que fue muy mal manejado. Creo que ese asunto de fondo es el que debería preocuparnos, el asunto de fondo de una sociedad que genera una serie de exclusiones y una serie de carencias en su propia población que hace prácticamente imposible que grandes sectores de esa población se sientan integrados y se sientan parte de esa misma. Yo no creo que toda la violencia que se dio pueda ser atribuida solamente a grupos que efectivamente pueden haber estado ahí. Creo que hay una violencia que debe preocuparnos más y que la estamos viendo en otro contexto bastante diferente, que es el de Chile. Estamos viendo una sociedad que creíamos muy integrada, la chilena, muy cohesionada, ¿no? Pero que hay un elemento, también una pequeña chispa, la subida del transporte del metro, del sistema del metro, que hace que estalle una cosa que hasta este momento, después de derogada esa decisión, sigue la violencia en Chile. Nelson, por favor, el turno para usted. Bueno, muy buenas noches con todos. Yo creo que primero hay que hacer un análisis de qué es lo que ha venido ocurriendo en el país. Nosotros atravesamos un gobierno prepotente, autoritario, como fue el correísmo, un gobierno que despilfarró los recursos de los ecuatorianos, un gobierno que se empañó en el tema de la corrupción, un gobierno que no pudo, a pesar del boom petrolero, no pudo sacar adelante al país. Y obviamente sus políticas beneficiaron también a los principales grupos económicos y afectaron a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Ustedes pueden ver cómo los 10 años del correísmo significó que los principales grupos económicos de poder hayan tenido grandiosas ganancias, mientras la gran mayoría del pueblo ecuatoriano se encuentra sin un empleo. Y los que tenemos empleo, más del 60% tienen un salario de $394, es decir, no alcanzan a cubrir ni siquiera el 60% del costo de la canasta familiar. Era necesario desmontar todo ese gobierno que significó persecución, sanción, apropiación de las diferentes instituciones del Estado. Y los sectores sociales planteamos que era necesario el tema de desmontar el correísmo. Pero desmontar el correísmo no tenía que ver con, en cambio, encubrir todo lo que ha significado ese gobierno de saqueo. Y por otro lado, descargar toda esa crisis del gobierno anterior en la espalda de los trabajadores.
Y me refiero a esto porque los distintos sectores sociales planteamos un sinnúmero de alternativas al gobierno nacional. Desde el 6 de junio nosotros le planteamos al presidente de la República que era necesario retomar el diálogo, la discusión con los trabajadores, que signifique generar nuevas plazas de trabajo para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Una mejor redistribución de la riqueza, que significaba también darle mayor capacidad adquisitiva al pueblo ecuatoriano. Decíamos, es necesario ir a una inversión en el tema del campo, que signifique dar un reflote al tema del agro. Sin embargo, el gobierno nacional tenía dos caminos. Uno era escucharle a los trabajadores, al movimiento indígena, a los sectores sociales, o lo otro, afirmarse en las posiciones con los grupos económicos y hacerle el juego al Fondo Monetario Internacional. Otro remedio para efectos de cubrir, de atender el problema fiscal, que hacer ajustes. No quedaba más remedio. Sí, lo que se ha dicho con muchísima frecuencia, que durante los 10 años hubo el jolgorio, hubo la borrachera, y que ahora hay que pagar. Carlos, hay algunos elementos hay algunos elementos que nosotros planteamos. Uno de ellos. Primero, nosotros dijimos de que era necesario que los que más ganan tienen que dar más contribución al Estado. No puede ser posible que siempre nos digan hay que arrimar el hombro, pero ese arrimar del hombro no es de los empresarios, es el hecho de decirle al pueblo ecuatoriano que hay que ajustarse más la correa. Y eso ya no puede seguir así. Un segundo aspecto, nosotros le planteamos al gobierno nacional que no era el momento de condonar las deudas o los intereses, las moras que tenían los empresarios. Son más de 4.600 millones de dólares en eso. Dijimos que era necesario cobrar ese tipo de deudas. Nos dijeron que estaba en litigio. El famoso litigio es del 50%. Es decir, habían cerca de 2.000 millones de dólares que se podía haber cobrado. Un segundo elemento, dijimos, es necesario ir a una renegociación de los contratos petroleros. Pero también le planteamos asimismo la renegociación de los contratos de telefonía celular. Adicionalmente a eso, habían medidas que se podían tomar. Reducir el tema del IVA. Para ejemplo. No llegar a este extremo. Para no llegar a este extremo. Vamos a ir a eso. Pero, a ver, rápido. Quiero culminar con esto. Un elemento importante que sería, es que el Estado debería obligarle a traer los recursos a los empresarios que tienen en los paraísos fiscales, y no solamente a ellos, porque también tienen que traer los mismos que están dentro del gobierno. Y entonces hay un elemento. Los violentos no es la CONAIE. El violento no es el pueblo que sale a reclamar. El violento es un Estado que toma medidas represivas en contra del pueblo ecuatoriano y que provoca este tipo de acción. Doctora Tibán, buenas noches, le escuchamos. Sí. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los amigos del panel. A ver, vamos a ser muy claros. Nadie ha planificado el vandalismo en la capital ni en todo el país. La CONAIE, como tiene que ser, se sumó inmediatamente a las medidas económicas que afectó a todos los ecuatorianos. Bueno, no a todos, porque aquí hay gente que no está de acuerdo con eso y estaban de acuerdo con la subida de la gasolina. Pero a la mayoría de los ecuatorianos afecta la eliminación del subsidio. Por eso es que al jueves amanecen parados los transportistas. Los transportistas nos invitan a reaccionar también a otros sectores. Y ese es el sector más importante que convoca, es la CONAIE. Pero no, y aquí vamos a ver varias responsabilidades. Primero, descartar lo que ha dicho el doctor Larriategui, que esto ha sido orquestado, planificado. No, la CONAIE tuvo su propia agenda el 23 de agosto en Archidona, que vamos a ir a una movilización nacional en contra de algunas decisiones que el gobierno no había resuelto en los 2 años de diálogo. 2 años que el presidente extendió la mano y dijo, vamos a dialogar con la CONAIE. Cuando evaluamos, no había nada. Tema minero, tema recursos naturales, tema agua, educación, territorios, etc. 15 de octubre. Resulta que aparece este nuevo decreto del presidente eliminando los subsidios. El movimiento indígena no podía quedar cruzado de manos. El movimiento indígena se suma a la movilización nacional del transporte sin considerar que el transporte negociará en una noche. Eso sí se llama negociar. Ellos negocian, el gobierno subestima la posición de la CONAIE y dice, hemos resuelto con el transporte, el paro terminó y continuamos. Y ahí viene el error del Estado. Ahí viene el error del gobierno. ¿Por qué si el sector del transporte es tan importante para dialogar, por qué dejó que pase 12 días a la CONAIE? ¿Por qué dejó que haya muertos? ¿Por qué dejó que haya heridos? ¿Por qué encarcelados? La CONAIE salió con la más pura reivindicación como ha tenido que ser y lo acaba de reposesionar. La CONAIE acaba de reposesionar su rol histórico y nadie la va a criminalizar y lo vamos a defender
desde las calles, desde la casa de la CONAIE, pero doctora, no podemos nosotros decir que esto ha sido orquestado. Yo sostengo y lo voy a sostener que sí hubo infiltrados. Eso es otra cosa. Que al ver la fuerza del movimiento indígena, que viene de todos los lados, que llega a la capital, incluso que debía llegar más o menos del miércoles a la capital, entre el lunes de la noche por la fuerza de la gente que se suma en el camino, en ese sumar, yo considero que el movimiento indígena no puede pues descarbar, decir tú de dónde eres, tú de qué partido eres. No, estamos claros que hay el correísmo que estaba pensando cómo pescar a río revuelto. Eso lo mantengo. Se aprovecharon de eso, dice usted. Se aprovecharon, pero no podemos poner al movimiento indígena como alguien que planificó el vandalismo, de manera que para nosotros un gobierno sordo que dice Banco Internacional, el Fondo Monetario dice esto y te vamos a aplicar. Es hora también que el Fondo Monetario Internacional pase de esa lógica de sentar de presidente a presidente. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos los que salimos a las calles. Nosotros somos los que le decimos que su medida afectó a la mayoría de los ecuatorianos. Okay. Por ello, yo creo, y no quiero que esta parte quede... Vea, hemos hablado del vandalismo, pero no hemos analizado toda la xenofobia, el racismo que recreó esta movilización, que en el desarrollo de este panel lo vamos a topar, pero no está bien que en pleno siglo XXI el movimiento indígena haya sido visto como criminal. Vamos a pedir nosotros que la CONAIE reivindique su rol social, más allá de lo indígena, porque la gente indígena quedó a un lado, quedó pendiente. Hoy la CONAIE se puso la camiseta de los ecuatorianos. Ok, rapidito una ronda final, por favor, de este segmento, ¿no? Simón. Bueno, a mí me llama la atención lo que dice Lourdes, con todo el cariño de siempre, Lourdes, respecto a las reivindicaciones de la CONAIE y a la actitud que tuvo en el paro. Las reivindicaciones de la CONAIE son las que señala ella, pero la CONAIE desarma toda una movilización enorme de 12 días con que le digan se acabó el subsidio, se acabó el decreto, ¿no? Es decir, hipoteca toda su lucha, la lucha más fuerte que ha dado la CONAIE, por lo menos en los últimos 20 años, a un decreto que además no le beneficia a ella. Este decreto, la liberación del precio de los combustibles, de ninguna manera les afectaba a los sectores más pobres. Me parece que eso no se entendió, ¿no? Que eran los pobres que estaban subvencionando a los ricos. Además, ahí hay otra contradicción. La CONAIE y muchos de sus líderes que estuvieron presentes ahí han venido sosteniendo una lucha por el medio ambiente, en contra de la minería, en contra de los combustibles fósiles, y están defendiendo el uso de combustibles fósiles. O sea, por favor, ahí hay una contradicción enorme. Y tercero, me parece a mí que sí, debe haber habido gente infiltrada. Yo no lo dudo. No dudo que hubo grupos que se aprovecharon, e incluso grupos delincuenciales y grupos vinculados a mafias como las de narcotráfico, en fin, que les interesa mucho mantener los subsidios. Pero también recordemos que los dirigentes de la CONAIE en el Ágora fueron testigos y parte, e incluso prácticamente avalaron cuando le dejaron libre a la persona que agredió a Freddy Paredes de este canal. Los dirigentes de la CONAIE hicieron declaraciones de derrocar al gobierno. El patojo de mierda es una expresión que la dio un dirigente indígena, no fue un infiltrado. Entonces creo que ahí hay un tema que hay varios temas que hay que conversar. Sí, bueno, muchos de los argumentos que ha dado Simón los iba a dar también, así es que me sumo a eso. Pero a mí lo que me sorprende y realmente me perturba es que no haya el menor intento de reflexión de parte de la dirigencia de la CONAIE, es decir, que no reconozcan que aquí hubo excesos, errores, posiblemente no se planificó la violencia, pero obviamente era evidente que si se articulaban acciones con todos estos grupos correístas, el resultado iba a ser aquel, o sea, cualquier análisis político mínimo llevaba a esa conclusión. Pero que no haya el menor ejercicio de reflexión es preocupante. Y la dirigencia y sobre todo el presidente de la CONAIE obviamente alentó el golpe de Estado, como lo dijo Simón, recordemos, llamó a las Fuerzas Armadas a que desobedecieran al presidente, ordenó cerrar los pozos petroleros. Si eso no es vandalismo, si eso no es pillaje, entonces ¿qué es? Entonces yo creo que si realmente la CONAIE quiere ser un actor importante, debe hacer un ejercicio de autorreflexión, pedir disculpas a Quito
ciudad a la que pisoteó y humilló, y realmente reenfocarse. Porque yo lo que creo finalmente es que durante 10 años que fueron humillados por Correa, todos los dirigentes de la CONAIE, se aprovechó esta ocasión para reagruparse y reafirmarse como actor social. Yo creo que una de las razones por las cuales la CONAIE planificó todas estas acciones iba en ese sentido. Como digo, más allá del tema de los subsidios, que como bien y correctamente dice Simón, no afectaba realmente a este sector de la población. Bueno, pero Carlos, habrá que ser justo en el transcurso de la historia del país hemos excluido a los indígenas. No, pero yo por eso me manifesté mi acuerdo con ese diagnóstico que hacía Simón. Es decir, obviamente las condiciones, hay condiciones sociales. En esto, por ejemplo, coincido plenamente con Carlos. El correísmo, lejos, ¿no es cierto?, de beneficiar a las clases que se supone representaba, pues lo que hizo es beneficiar precisamente a grupos económicos importantes ligados al consumo y a la contratación con el Estado. Y precisamente deterioró las condiciones de todos los ciudadanos. Es verdad que con los ingentes ingresos del petróleo hubo de todas maneras una subida, muchos salieron de la pobreza, pero no había condiciones estructurales. Era ese dinero fácil que alimentaba momentáneamente la economía y que una vez que desapareció, pues obviamente hizo que implosionen muchas de esas condiciones. Ese es mi... Ya, gracias Carlos. Nelson Erazo, por favor. A ver, a mí me parece que hay una lectura equivocada. La lucha de los trabajadores y los pueblos es una lucha unificada. El levantamiento popular, tanto de la CONAIE como de los trabajadores y los sectores sociales, se basa en el hecho de que han sido sectores que hemos sido desprotegidos durante muchos años. Y esa lectura equivocada, en establecer que era un hecho golpista, también me parece que es una exageración. Los trabajadores y los pueblos lo que levantamos es una agenda en contra de las medidas económicas, pero sí había un componente por la reforma, de esos, en contra de la reforma laboral golpista, y por el probablemente tema, no de la convocatoria, ya, pero Andrés, de vamos los a ir viendo qué es lo que ocurrió en el desarrollo de la jornada. ¿Cuál era el otro tema? La reforma laboral, y era también el tema del 883 que unifica al pueblo ecuatoriano. Y obviamente, en medio de esta represión brutal, en la cual el gobierno nacional no tuvo la capacidad de sentarse a discutir con los actores sociales a tiempo, evidenció evidentemente este tipo de cosas. Y hay que ver quién le hizo el juego a quién. El gobierno es el que le hizo el juego al correísmo. Ellos quieren hablar de que es el movimiento indígena el que le hizo el juego al correísmo, que estaban por el tema del golpe de Estado. Quien provocó ese estallido fue el gobierno nacional cuando no le escuchó al pueblo ecuatoriano que era necesario no tomar esas medidas, sino buscar un diálogo social que permita dar alternativas. Ese es un escenario. Un segundo escenario, la CONAIE, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, la juventud ecuatoriana estableció grandes diferencias con quienes se querían aprovechar de la lucha social. Y dijimos en declaraciones públicas que no le haremos el juego al correísmo, que no le vamos a hacer el juego a quienes encarceló al movimiento indígena, a quienes les pateó en Saraguro, recordarán ustedes. Por lo tanto, no se puede coger de esa manera y decir la CONAIE estaba de acuerdo con los que ya hicieron ese tipo de cosas. Peor con los que despidieron a más de 300,000 trabajadores. Peor a ese gobierno que significó ponerle en riesgo a la seguridad social. Es decir, este sector que quiso aprovecharse fue más bien, yo diría, auspiciado por las políticas incorrectas del gobierno del señor Lenín Moreno. Gracias, Nelson. Le debo la palabra, doctora. Voy a ir a la publicidad y enseguida retornamos y usted empieza el siguiente segmento. Ya volvemos entonces en un instante. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa y como habíamos comprometido, doy la palabra a la doctora Lourdes Tibán para analizar lo que se ha dicho y quizás ya ir pensando en las salidas, en la búsqueda de unas acciones que puedan permitir la concordia, el acuerdo, la paz en definitiva. Por favor. A ver, aquí mi doctor Pachano, mi profesor, ha dicho que se ha hipotecado la lucha de la CONAIE. Al contrario, en 1999, exactamente hace 20 años, ¿quién logró no subir la gasolina y, ¿cómo se llama? Congelar? Vino la gente de Cotopaxi, vino la gente del país y la CONAIE, en ese gobierno de derecha, a las 4 de la mañana dijo que quedan congelados los combustibles y no por eso hipotecamos la vida de la CONAIE. Acabe esa lucha, inmediatamente hay que retomar la agenda indígena. Acabo de explicar que la agenda indígena quedó a un lado.
¿Por qué? Porque era hora de que la CONAIE se ponga la camiseta de los ecuatorianos afectados. Sube el diésel. Aquí me dicen que el diésel y la gasolina no le perjudica al sector indígena. Porque no tiene carro, porque no tiene auto, porque no tiene tractor. No, el sector indígena está en el campo, como se dijo, en los páramos. Utilizamos tractor para sembrar la papa. Utilizamos transporte para bajar productos. Más allá del vandalismo, pensemos si 2 días más la capital de la República aguantaba sin alimentos. No se aguantaba. Podría ser que nunca más hagamos un levantamiento. ¿Qué pasaría si 15 días la CONAIE no saca productos de las comunidades? Ahí necesitamos la gasolina, ahí necesitamos el diésel. Por lo tanto, sube, así no tengas carro, sube la gasolina, sube el abono químico, sube los fungicidas, sube todo lo que nosotros producimos para dar de comer al país. Por lo tanto, la CONAIE dejó su agenda a un lado, que lo vamos a retomar con mucha fuerza, la agenda cultural de identidad, de derechos colectivos, pero era necesario que la CONAIE dé ese brillo, sacando la cara a los desprotegidos. Y por eso mi saludo a la gente que nos dio de comer en Quito. Ustedes nos preguntan, ¿y quién financió los 12 días? Por primera vez, la CONAIE despertó ese sentido de solidaridad. Lo que para ustedes significa dar de comer, para nosotros es solidaridad. Ropa, pancito, sopas cocinadas, arrocito con... Vea, no, yo le hago reír a la gente. No habría arroz con pollo, pero hubo arroz con menudencia. De esa gente del mercado que dejó de vender para venir a dar de comer a nosotros en la Casa de la Cultura. De manera que la CONAIE no ha hipotecado. La CONAIE ha reivindicado. Más allá de ser representante de los indígenas, hoy es el representante del sector social, civil, y así tiene que pensar la CONAIE. A ver, el profesor de Lourdes. Lourdes, yo creo que hay una realidad muy clara y es preocupante, creo, para la propia CONAIE, y es la radicalización de la dirigencia indígena y de algunas bases. Creo que ese es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, que es una preocupación para el conjunto del país, pero en particular para la CONAIE y en general las organizaciones indígenas. Me parece que esa radicalización hizo que el paro alcanzara niveles que nunca se han visto en el Ecuador en términos de violencia. No digo que la CONAIE haya planificado la violencia ni lo que se produjo después, pero fue encendiendo esa chispa de la que hablábamos hace un momento y se hace incontrolable después. Esto es muy preocupante. Es muy preocupante. Y en segundo lugar, esto lleva a un desprestigio de las propias organizaciones indígenas. Les vuelve un socio poco confiable. Pensemos en los próximos eventos que se den, tanto en el nivel de luchas sociales como en nivel electoral político. Yo creo que va a ser muy difícil para las organizaciones indígenas volver a tener esa legitimidad que tenían hasta este momento. Doctor Larreategui. Gracias. Bueno, como decía, en el análisis caben todas estas variables, pero no creo que esto se pueda explicar solamente a la luz de estos acontecimientos, de estos factores. Y no quisiera dejar de lado un factor geopolítico que también entró en juego. Pero eso no es reducir, Carlos. No es reducir, es un factor adicional. No digo que esto sea el factor central. Así como se aprovecharon, ¿no es cierto?, ciertos sectores correístas, yo creo que impulsados por este factor geopolítico, ¿no es cierto?, el castrochavismo, que tiene presencia, no nos engañemos, aquí hubo dinero, aquí hubo entrenamiento, aquí hubo influencia. Venezuela, que le puso a Correa de presidente financiándole su campaña, nuevamente trata de poner dinero para recuperar el poder. Aquí hay un factor, los sectores de Cuba y Venezuela hacen que se reaccione también con esta violencia, y en Chile también hay una influencia y una variable. No digo que esto sea el principal problema, pero se aprovechan de una circunstancia que es caldo de cultivo para efectivamente impulsar esa agenda. Pero es lo que pasó aquí con la CONAIE. La CONAIE, digamos que tiene esta capacidad de movilización, siempre ha sido aprovechada por otros grupos. Con mucho respeto, por ejemplo, los sectores sindicales se aprovechan de la CONAIE porque los sectores sindicales ya no tienen capacidad de movilización, y lo digo con muchísimo respeto, son factores objetivos, fruto de una serie de cosas. Y los correístas hicieron lo mismo. Entonces la CONAIE debería ser responsable, debería tener el análisis suficiente para saber que una movilización puede precisamente alentar esto y puede desencadenar estos hechos violentos y puede servir a intereses que están muy lejos de su agenda, como los intereses castrochavistas o los intereses de Correa. Eso era obvio. Entonces, yo creo que aquí la CONAIE tiene que hacer un ejercicio de reflexión, y evidentemente creo que efectivamente la dirigencia de la CONAIE se equivocó
ha alienado, si se quiere, sectores sociales que tradicionalmente miraron con simpatía la causa indígena, las clases medias. Había una especie de alianza con la clase media. Mira, ¿no? en el 99, una de las cosas que hizo que el movimiento triunfara, bueno, hay un golpe de Estado, digamos, el movimiento indígena fue un mascarón de proa, hay un golpe de Estado militar, pero de todas maneras hubo simpatía de muchísimas clases y el movimiento indígena era mirado con simpatía. Esta simpatía se ha perdido por la violencia, por la agresividad, por todo lo que ocurrió en Quito. Entonces, si eso no merece una autorreflexión, si eso no merece un mea culpa, si eso no merece una suplantación de la dirigencia que ha fallado, además de ahí me parece que hay una necesidad de renovar. Yo fui parte de un equipo negociador gubernamental en los años 90 con la dirigencia indígena y muchos de esos dirigentes están ahí. Entonces ahí ya se está produciendo una gerontocracia que quizás es necesario cambiar. Entonces, ese factor internacional no podemos perder de vista. Y como decía, podían ser los subsidios, podía ser el IVA, podía ser cualquier medida económica, pero esto se iba a realizar porque estaba siendo organizado desde hace algún tiempo. Doctora, sobre lo que acabamos de escuchar y tal vez con una consideración que es evidente, que en los días aquellos de tensión que se vivió en Quito particularmente, el movimiento indígena estuvo focalizado, encapsulado, digamos así, en el sector del arbolito. Así es. Pero los desmanes, la violencia se generalizó en la ciudad. El ataque a Teleamazonas, el ataque a El Comercio, lo de la Balbina, los barrios afectados, eso obedecía a otra estrategia que no es la clásica del movimiento al que usted se pertenece. A ver, voy a comenzar por lo último que ha dicho, que los líderes del 90 estaban ahí. Hasta la muerte vamos a estar ahí. Porque no podemos estar aislados. Vamos no hay democracia, entonces, Lourdes. No. Pero ¿quién dirigió ahora la marcha? ¿Quién dirigió la marcha? Nuevas figuras. Había hasta antes del 2 de octubre Jaime Vargas. Para la CONAI sí. Para el país no. Había hasta antes del 2 de octubre Leonidas Issa. Para Cotopaxi sí. Para el país no. Entonces, sería terrible decir a Lucho Macas, a Blanquita Chancoso que estaba ahí entre las bombas. Oiga, ya vayan a dormir. No, nosotros vamos a estar hasta la muerte porque somos parte de un proceso. Entonces hubo un nuevo liderazgo y hay que reconocer, ellos dirigieron, nosotros estuvimos en los graderíos, yo estuve en los graderíos, viendo lo que pasa ahí dentro. Y eso me da la posibilidad de decir, de levantar del graderío, decir, aquí hay unos correístas. Yo sentí la presencia del correísmo. Que me vengan y me tomen la foto diciendo, ¿y esta qué hará? Pues aquí me toma la foto para ver cómo reacciono. Y yo digo, le escribo a mi esposo y le digo, oye, estoy sentado en la mitad de unos correístas, no sé cómo levantar. Porque si reacciono me caen los palos. Me levanto y me voy hacia adelante. Y ya comienzo a sentir todo lo que estaba pasando. Y digo, no, gracias a Dios, la dirigencia supo conducir. Y lo digo públicamente. Si Leonidas o Jaime Vargas soltaba el micrófono, eso era otra cosa. Yo veo el jueves todo el día a Leonidas agarrado el micrófono porque se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces era necesario canalizar el diálogo para que no haya más muertos, canalizar la posibilidad de dar una salida con el único objetivo, la derogatoria del decreto y dejar a un lado todos esos intereses. Por eso yo digo, la radicalización que se habla, el desprestigio que se habla, es una reacción justa de los dirigentes frente a la brutal agresión de las Fuerzas Armadas. Claro que el presidente de la CONAI dice lo que dice, todo el mundo comienza a decir, vean, ¿qué hacemos? Porque el gobierno se durmió con los informes de los ministros diciendo, aquí no pasa nada. Y la prensa nacional el jueves de mañana dice que toda la Sierra Central está habilitada en sus vías. Y era mentira, estaba totalmente tomada. Entonces, frente a eso, ¿qué nos salvó? Las redes sociales. Las redes sociales más o menos, unos de buena fe, otros de mala fe, otros cortan la cabeza de uno. A mí me buscaban en todas las redes sociales, yo estuve sentado ahí. Pero sí quiero decir una cosa, que todo el desmán que hubo en la avenida La Prensa, al sector en toda la periferia, la gente indígena nuestra estaba concentrado en el arbolito. Exacto. Ese es nuestro campo de concentración. Y de lo otro si no se hacen decir. responsables. De lo otro hay que investigar. ¿Cómo así en el condado? ¿Cómo así en la avenida La Prensa? ¿Cree que a un indígena, como dijo Nebot, el cual rechazo públicamente, ojalá no vuelva a los páramos del señor? ¿Cómo la gente del páramo podía ir a buscar el diario El Comercio? ¿A la gente del páramo le interesa la redacción del Comercio? No nos interesa. Sentido, claro. De pronto la Lourdes conoce Teleamazonas, pero la gente del páramo no sabía dónde estaba Teleamazonas. Entonces yo sí creo que hay que investigar esa parte
Tengo que decirlo, Correa dejó formando los CDRs. Ellos se hicieron cargo del centro, de las periferias de Quito, pero eso no nos van a botar el muerto al movimiento indígena. Nelson, por favor. A ver, a mí me parece que no debemos minimizar la reacción del pueblo quiteño, porque tampoco el pueblo quiteño es que esté dirigido por el correísmo. Lo que ocurre en medio del escenario es que ese levantamiento popular de los trabajadores y los sectores sociales se incorpora a la ciudadanía. Y se incorpora también la gente de los barrios, que es afectada con las medidas económicas. Porque aquí, porque aquí el problema no es el tema del subsidio que favorece a los ricos. El tema de los subsidios es a quién afecta la eliminación de los subsidios. Lo explicaba bien Lourdes. Es cierto que los empresarios pueden pagar una gasolina de 4 o 5 dólares, pero el momento en que se elimina el subsidio, sube todo. Y tuvimos una expresión de eso, es cuando ya se planteó el incremento del precio de los pasajes. Elevado el tema del incremento de los pasajes, se venía una medida económica en contra de los sectores sociales. Y por eso es entonces que todos unificamos tras una cosa: votar abajo el 883. Que de paso, Andrés, si tú revisas, ¿qué decía el 883? Reconocía que iban a haber 300,000 nuevos pobres a los que se les iba a hacer llegar los 15 dólares que decía el decreto. Es decir, las políticas económicas son las que resuelven el hecho de que los sectores sociales vayan a la movilización. Carlos, Andrés, solamente un elemento. ¿Aclarar algo? Sí. Un elemento, porque me parece que es necesario ver la cuestión de la injerencia del extranjero. Que yo estoy de acuerdo que hay injerencia de afuera. Y esa injerencia es del Fondo Monetario Internacional, pues, que ataca no solamente al pueblo ecuatoriano, que ataca a los pueblos del Ecuador y del mundo. Lo que está pasando en Chile es como consecuencia de las medidas fondomonetaristas. Lo que pasa en nuestro país es el hecho de haber hecho caso. Privatizaciones o concesiones que se anunciaron, medidas económicas que afectan a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, despidos de trabajadores que anuncian con el tema de las reformas laborales. Entonces es obvio que lo que hace es exacerbar la lucha de los pueblos por mejores condiciones de vida. Rapidito, Carlos, para atender esto. Creo que ese es un enfoque de los años 80, ¿no? Es decir, el país necesita ayuda externa por la situación dramática por la que está pasando. Correa entregó esto a los chinos. No hay alternativas ni muchas opciones en el mundo internacional para obtener soporte financiero. Nosotros le buscamos al fondo porque es una de las últimas, ¿no es cierto?, instancias que podrían ayudar. Así es que no es que aquí hay una imposición del fondo ni que el fondo se mete. Es responsabilidad nuestra haber llegado a esta situación y no tener otras puertas a las que acudir. Pero miren, el tema como decía, el tema del subsidio tiene que ser analizado, porque no es verdad. Yo creo que este es un análisis muy ligero el que se hace en el sentido de que los sectores más pobres se ven afectados. Los que, digamos, yo creo que se ven afectados más bien por otras cosas que precisamente el desequilibrio fiscal, fruto de la existencia de subsidios y otras cosas, provoca. Entonces, a mí me parece que, digamos, hay una salida, o sea, tiene que haber una salida, porque aquí simplemente criticamos todos y no sabemos entonces formular propuestas para que el gobierno salga adelante, para que el gobierno resuelva el desequilibrio fiscal, para que la economía pueda ir hacia adelante, para que mantengamos la dolarización, que los sectores trabajadores y los sectores indígenas aprecian, porque eso dicen los sondeos, las encuestas, porque tienen una capacidad de previsión y de adquisición que no tenían cuando existía el Sucre. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacemos? Esto no es simplemente tirar abajo cualquier propuesta sin formular ideas, ¿no? Ok, hacemos una pausa, tenemos que ir a la publicidad, enseguida retornamos para el segmento final de nuestro programa Hora 25. Vamos entonces al segmento final del programa. Una vez que se ha analizado lo que ha ocurrido en el transcurso de estos 11 días, el desafío en este periodo de tranquilidad, de calma que está viviendo el Ecuador, el desafío es qué hacer, cómo enfrentar para mantener esa calma y lograr avances y lograr progresos y de alguna manera tener paz. Doctor. Bueno, yo creo que hay que retomar algunas de las cosas que se decía en el reportaje que vimos antes o al inicio del programa. Por ejemplo, aprovechar del diálogo, es decir, este diálogo que comenzó el día domingo del fin de las protestas, creo que debe ser un diálogo que involucre a más personas, que involucre a los trabajadores, que involucre a los empresarios, que involucre a los partidos políticos,
y a otras organizaciones sociales. Y que se plantee metas muy específicas, muy concretas, de aquí al próximo año y de ahí al momento que Lenín Moreno entregue el gobierno. Porque no podemos pensar en un diálogo de aquí a 10 años, a 15 años o a 20 años. No, esto tiene que ser un diálogo en donde además haya más participantes, porque incluso yo me temo de que el diálogo fracase, como estaba a punto de fracasar en la semana que está terminando, ¿no? Porque sea que abandonen uno de los participantes, que sería la CONAIE, o porque se agote, porque se ponen temas que no pueden ser trabajados. Entonces, creo que es necesario quizás empujar buscar eso. una fórmula de diálogo más profesional, si cabe, Claro, en el sentido claro. que sea más técnica. Claro, más... tiene que ser profesionalizado el diálogo, tiene que tener una buena asesoría, un buen trabajo, pero tiene que incluir a más actores, porque este es un tema del país. Lo que decíamos al inicio, este es un tema profundo de una sociedad excluyente, de una sociedad racista, una sociedad clasista, vertical. Entonces, todos esos temas hay que enfocarlos, pero no en decir, vamos por el lado de la educación, que entonces cambiemos. Sí, eso es importante, pero eso nos da resultados momento, no. en 15 o 20 años. Natural. En el momento tenemos que encontrar las soluciones, y esas soluciones no son exclusivas del gobierno, son de la sociedad ecuatoriana representada por quienes en este momento puedan representarlo, que no hay representación política, pero sí puede haber una buena representación social. ¿Qué hacemos un poco, Nelson? A ver, Andrés, a mí me parece que es necesario ubicar que el gobierno no entiende, no aprende. De esta lección que acabamos de vivir, sigue con las mismas posiciones, las mismas posturas de eliminar subsidios, sigue con las mismas posturas de no querer escuchar la propuesta de los distintos sectores sociales. Nos llama a la paz. Y ustedes recordarán, el mismo día que llamaba a la paz para el diálogo social, anunciaba el despido de nuevos 20,000 trabajadores. Nos dice que hay que ir a la discusión sobre lo que pasa en el país y un sector muy importante, el Frente Unitario de Trabajadores, es excluido del debate, de la discusión, de lo que aqueja a la sociedad ecuatoriana. Se nos dicen que quieren la paz, pero continúan con las políticas en contra de la juventud. Entonces, cuando no hay la posibilidad de una discusión, es evidente que no puede haber paz cuando se sigue todavía escuchando a los sectores que dicen que la solución están en el recetario del Fondo Monetario Internacional y no escucharle al pueblo. Los que nos dicen que estamos en democracia, pero democracia es escucharle al pueblo, es escucharle a los sectores sociales. La democracia no se hace dándole la espalda al pueblo ecuatoriano. Democracia significa también en este escenario dar la posibilidad que los distintos actores de una sociedad demos soluciones a los problemas que nos aquejan. Ok, gracias. Lourdes, por favor. A ver. En esta siguiente etapa, ¿no? De creo buscar que el acuerdo. Todos, incluidos los que no estaban de acuerdo con el paro y los que estuvimos de acuerdo, queremos paz. El Ecuador tiene que vivir un proceso de reconciliación porque hay visiones divididas. Encontramos ya el racismo a flote cuando el fútbol, cuando la selección gana, qué lindo negro, quiero un hijo, dice. Cuando el indígena hace algo para todos, cuando luchamos contra el correísmo, el indígena era lindo, a mí me recibían bien en la Shiris, que ya me pedían un hijo. Resulta que ahora la Shiris convocó en contra de los indígenas. Entonces, ese es el problema. Exacto. Entonces necesitamos una reconciliación nacional, pero para ello tenemos que aprender no solamente a escuchar, sino a entender las necesidades históricas que el movimiento indígena y el sector social ningún gobierno ha entendido. Hacemos paro, sentamos, dialogamos y a los 15 días se olvida de todas las necesidades de más de 500 años que se había acumulado en estos 200 años de república. No hemos sido atendidos. Al siguiente día del diálogo va un ministro de Agricultura, el ministro Lazo, a mi tierra, Mulalillo. ¿Saben qué llevó el día miércoles? Un decreto reconociendo una dirigencia fue a entregar allá. Necesitamos política pública, necesitamos riego, agua potable, necesitamos buenas vías, para eso necesitamos plata. ¿Qué tenemos que hacer en el decreto? Yo no creo que el decreto que salga de esa mesa va a ser representativo para todo el país y estoy consciente. Necesitamos unir esos dos conocimientos. La microeconomía que hablaba Leonidas, de los $20 del tractor, y la macroeconomía, que vengan con un sentido social a analizar. Necesitamos más de 6,000 millones de dólares para el año que viene en déficit. ¿Cómo entendemos eso? Eso no es nuestra culpa.
Eso es de los malos gobiernos, eso es de los 10 años de despilfarro del correísmo. Entonces necesitamos economistas que se sienten en la mesa, pero con una visión social, no como de estos ministros que además ya pedimos la salida y todavía Lenín Moreno sigue confiando en toditos y la mayoría son correístas. Y Lenín Moreno no va a cambiar ese equipo. Si no cambia ese equipo, no va a ser capaz de entender que los ministros le hicieron meter las patas. Bueno, no sé, le hicieron meter las patas al presidente diciendo, no pasa nada, la CONAIE se cansa y se va a la casa. Eso dijeron al interior del gobierno. Entonces, si no entiende la lección, Dios no quiera que venga otro levantamiento. Yo no quisiera, pero queremos entendernos entre todos los ecuatorianos. Yo creo que hay que entender el momento histórico que vive el Ecuador, ¿no es cierto? Luego del correísmo, luego de la demolición de las instituciones y de todas las estructuras económicas. Este gobierno debe ser visto como un gobierno de transición encargado de la reinstitucionalización del país y de la búsqueda de equilibrios económicos adecuados para seguir adelante. Entonces, a mí me parece que hay mucha intransigencia entre los diferentes sectores políticos. Hablo de los partidos políticos. Miren la reacción de los partidos frente a las posibles medidas. Simplemente con sus cálculos electorales niegan toda la posibilidad. Sectores sociales, trabajadores, incluso la CONAIE, se niegan a todo, pero no hacen propuestas constructivas. Entonces, a mí me parece que hay que dejar estas intransigencias, entendiendo bien el momento que vive el país. Y obviamente se requiere también una sensibilidad por parte del gobierno para entender ciertas cosas. Por ejemplo, efectivamente, si hay una afectación, entender, por ejemplo, la afectación de la eliminación de subsidios de manera especial, de manera particular, para tratar, obviamente, de atender ese problema, pero sin perder de vista estos grandes retos que tenemos como nación. Entonces, en este momento estamos paralizados, nadie hace ni deja hacer. Todas las tesis son obviamente criticadas, destrozadas y nadie propone nada. Así no podemos salir como país. Entonces, me parece que hay que hacer efectivamente un ejercicio de diálogo. En esto coincido con Simón, en donde participen otros actores, fundamentalmente los partidos políticos. Entendamos la difícil coyuntura que vivimos y tratemos de salir reunificados. Obviamente identificando estas fuerzas desgarradoras del país como son el correísmo, el castrochavismo, que están interviniendo y que quieren pescar a río revuelto para fortalecernos como país. Entonces, hay que llamar definitivamente a un diálogo, pero hay que deponer estas posiciones absolutamente sectarias, intransigentes, que no hacen propuestas para el futuro del Ecuador. Tenemos una ronda final. Nelson, con usted empezamos lo más rapidito posible para poder cumplir con Yo creo que los diferentes sectores sociales tenemos propuestas. El hecho es de que no hay una apertura del gobierno nacional para discutir. Y cuando se nos habla del tema de que son discursos de los 80, es evidente. Nosotros siempre estaremos en contra de la privatización. Siempre estaremos en contra de las políticas que afectan al pueblo ecuatoriano. No puede ser posible que se siga manteniendo el tema de congelamiento de sueldos y salarios. No puede ser posible que nos digan que la salida al problema laboral es flexibilizar el Código del Trabajo, dejar a trabajadores sin derechos. ¿Qué nos están diciendo ahora, Andrés? Que los actuales trabajadores van a tener derechos y los nuevos trabajadores van a estar en condiciones precarias cuando nos hablan de jornadas de 10 horas, de 12 horas, cuando nos dicen contratos a prueba de 3 años, en donde se nos elimina la estabilidad laboral, en donde nos dicen hay que acabar la jubilación patronal, en donde nos dicen que hay que acabar el tema de las utilidades, todo ese tipo de cosas, que es la propuesta del Fondo Monetario Internacional y que ha sido empujada por el Comité Empresarial, es obvio que será enfrentada con la unidad, la organización y la lucha del pueblo ecuatoriano. Gracias, Nelson. Esa alianza obrero-campesina se seguirá manteniendo más allá que pretendan decir que lo que hacemos es aprovecharnos del movimiento indígena. Doctor Pachá. Yo creo que los temas que plantea Nelson, los que ha planteado Lourdes o los que en general se han discutido acá, son fundamentales. Eso es lo que debe discutirse. Absolutamente válidos, ¿no? Esos son los que deben discutirse. Claro. En el tema laboral, por ejemplo, yo creo que no hay que convertirlo en un solo paquete, el tema laboral. Por ejemplo, me parece que una cosa es discutir la flexibilización del trabajo, por ejemplo, la contratación por horas, con todos los derechos, incluida la seguridad social, en fin, ¿no? Y diferenciarlo de, por ejemplo, esa medida que se quería introducir, que era este trabajo extender la jornada de trabajo hasta más de las 8 horas. Creo que eso, por ejemplo, retrocedería al país y a más de 100 años atrás con respecto al mundo en general. Pero esas cosas hay que discutirlas.
Y para eso hay que tener mesas de diálogo, hay que debatir. No es un tema solamente del gobierno. Para dialogar y para debatir hay que desarmar un poco la palabra y desarmar de un gobierno débil como este. Un gobierno que debió siempre plantearse como un gobierno de transición desde el correísmo hacia una democracia de mejor calidad, por ponerle un adjetivo, ¿ya? De ese gobierno no podemos esperar mayor cosa. Es un gobierno tremendamente débil, con incapacidad congénita, llamémosle, porque no tiene incluso cuadros. Lourdes ha dicho, está penetrado por correístas el gobierno, pero no solo por eso, sino porque también es muy difícil para un gobierno como este tener la cooperación de sectores que podrían ser valiosos. Y por último, me parece que lo del Fondo Monetario, si nosotros decimos, a ver, si no vamos al Fondo Monetario con una propuesta del país, no que el fondo imponga, ¿a dónde vamos? ¿Vamos donde los chinos nuevamente? Porque esa es la alternativa. Esa es la alternativa. Okay, doctor y Lourdes, lo más rapidísimo. Sí. Nuevamente, yo creo que hay que deponer intransigencias, por ejemplo, en lo que señala Nelson, yo advierto una absoluta contradicción, es decir, el tema de oponerse por oponerse a la flexibilización. Eso es contradecir el sentido, ¿no es cierto?, de los sectores del trabajo que quieren negar la posibilidad a ese gran sector de desempleados que no tiene acceso a un empleo, porque las condiciones actuales del empleo impiden que ese gran sector, que es la mayoría, pues pueda acceder a un empleo. Entonces, oponerse a eso por oponerse me parece contradictorio, así como es contradictorio en la CONAIE, por un lado, ¿no es cierto?, oponerse a la minería y defender el subsidio de los combustibles, una contradicción que yo no logro entender. Pero de todas maneras, yo creo que, como decía, tenemos que ponernos en una predisposición, es decir, dejar de ceder estas posturas radicales para conversar con el gobierno. El gobierno tiene una tarea difícil. Yo no soy partidario del gobierno, yo no voté por este presidente, pero entiendo el esfuerzo que está haciendo para reinstitucionalizar el país, devolver los equilibrios. El país es muy frágil todavía política y económicamente. Y si los ciudadanos, si los diferentes sectores, los diferentes actores políticos no nos unimos para apuntalar la institucionalidad y la economía, este país realmente podría ir por una deriva muy peligrosa. 30 segundos, Lourdes, por favor. Decirle al Ecuador entero que estamos en condiciones de reconocer errores, de proyectar el futuro, no poniendo a los indígenas a un lado, incluyendo. Es hora de pedirle inclusión. No necesitamos estar en alianza con ningún gobierno para que el sector indígena sea incluido en la vida política del país. Entendamos, más allá de un paro, más allá de una movilización, hay necesidades insatisfechas y aspiramos que el gobierno aprenda como lección, no minimice, dialogue, no suelte a las Fuerzas Armadas como una forma de solucionar problemas. Al contrario, el diálogo de buena fe puede llevar a todos nosotros a evitar estos malos momentos que hemos tenido todos. No es que al movimiento indígena nos encanta estar en la calle, también es un problema. De manera que la CONAIE, desde nuestra parte, trazaremos para el país una línea de conducción que mucha gente en esta semana, he dialogado con mucha gente, ha dicho, queremos saber cuál es la línea de acción de aquí en adelante desde la CONAIE. La CONAIE tendrá que retomar su agenda indígena, pero sin olvidar la agenda nacional como un aporte al país. Muchísimas gracias a Nelson Erazo, Lourdes Tibán, Simón Pachano y Carlos Larreategui. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams.